Saludos estimados estudiantes de estática. Vamos a trabajar esta semana con algunas situaciones que quiero compartirles. Por ejemplo, ustedes pueden ver en la imagen que está sobre una superficie una masa de 30 kilogramos. Tenemos una masa de 30 kilogramos. Hacia abajo ya sabemos que tenemos el peso, que es igual a masa por gravedad. Hacia arriba tenemos la normal, hacia atrás tenemos la fuerza de fricción o fuerza de rozamiento estático y la fuerza que es igual a 200 newton. Entonces nos piden que calcule el coeficiente de fricción estático justo antes de iniciar el movimiento. ¿Por qué justo antes? Porque una vez que se dé el movimiento, ya este coeficiente ya no se llama estático, sino que sería un coeficiente dinámico. Por lo tanto, veamos cómo vamos a operar en esta situación. Perfecto. Entonces, vamos a irnos a otra pizarra y vamos a dibujar los vectores. Hacia acá tenemos la fuerza en X, hacia atrás tenemos la fuerza de fricción, hacia arriba tenemos la normal y hacia abajo tenemos el peso. El movimiento se da de izquierda a derecha, ¿ya? Pero antes de que inicie el movimiento, nuestro coeficiente de fricción se llamará coeficiente de fricción estático. ¿Bien? Cuando la velocidad del cuerpo es cero, justo antes. Cuando la velocidad del cuerpo es diferente de cero y ya está en movimiento, el coeficiente de fricción se llama cinético porque está referido al movimiento. Por lo tanto, ya sabemos que fuerza en X es igual, veamos el gráfico anterior, aquí proyectamos la fuerza en X y tenemos que fuerza en X igual a F por el coseno de 30 grados, ¿de acuerdo? Coseno de 30 grados, es lo que vamos a escribir aquí, F por el coseno de 30 grados. Fuerza en X, ¿a qué va a ser igual? La fuerza sabemos que es de 200, aquí había escrito 20 newton, pero es 200 newton. Vamos a rectificar aquí, 200 newton. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual 200 newton por el coseno de 30. Recuerden ubicar su calculadora, por favor, en Fig 2, ¿verdad? Con dos decimales vamos a trabajar de tal manera que la calculadora haga todo el redondeo, ¿ok? Entonces, fuerza en X igual a 200 por coseno de 30 me da 173.21 newton. ¿Ve? Ahora ya nosotros podemos plantear, pero nos hace falta, antes de hacer la sumatoria de fuerzas, cuánto vale el peso. ¿De acuerdo? Este peso de la partícula, del cuerpo que tenemos. Entonces recordemos que el peso va a ser igual a masa por gravedad. ¿Cuánto es la masa del cuerpo? La masa del cuerpo, revisemos, es 30 kilogramos. 30 kilogramos por 9.8 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, me queda 30 kilogramos por 9.8 nos da 294 newton. Ya tenemos el peso. Recordemos que la fuerza de fricción es, ¿verdad? Mi fuerza de fricción estática va a ser mu estático por la normal. El movimiento va a iniciar hacia la derecha, entonces rescatemos los vectores que teníamos.
hacia acá va la fuerza en X, hacia acá que tenemos la normal, hacia acá que tenemos el peso y hacia arriba tenemos la normal. Rectifico aquí. Aquí no es normal, ¿verdad? Aquí al lado izquierdo. Aquí tenemos la fuerza de fricción. Fuerza de fricción estática. Pero hay otro vector que no hemos calculado su valor. Recuerde que aquí esta fuerza proyecta una fuerza en Y. ¿Sí o no? Entonces necesitamos calcular la fuerza en Y. Que aquí la tendríamos, miren. Fuerza en Y. O la componente de la fuerza en Y. Entonces, fuerza en Y va a ser igual a la fuerza por el seno de 30 grados. Fuerza en Y va a ser igual a la fuerza. ¿Cuánto vale la fuerza? 200 newton por el seno de 30, que es 0.5. Fuerza en Y va a ser igual a 100 newton. Vamos a verificar. Seno de 30, verifiquen ahí. Tiene que darnos 0.5 por 200, tenemos 100. Ahora que ya tenemos todos los datos, nosotros podemos perfectamente calcular la fuerza, las resultantes de fuerza. Iniciamos sumatoria de fuerzas en X. El cuerpo está en reposo. Fuerzas que tenemos en X son la fuerza en X menos la fuerza de fricción estática, igual a 0. Por lo tanto, la fuerza en X va a ser igual a la fuerza de fricción estática. ¿Y a qué es igual la fuerza de fricción estática? A μ por la normal. Ahí tenemos la primera ecuación. Ahora vamos a resolver, vamos a hacer el análisis para la sumatoria de las fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a ¿qué? A 0, porque el cuerpo no está en movimiento. Pero en Y, ¿qué tenemos? Revisemos el gráfico que habíamos hecho. Hacia arriba tenemos la normal y tenemos la fuerza en Y, y hacia abajo el peso. Muy bien. Entonces tendríamos la normal más el peso en Y, ¿verdad? Perdón, aquí no iría el peso positivo, lo vamos a escribir al final, ¿verdad? Es fuerza en Y más la fuerza en Y menos el peso. Repito, recuerden que estos dos vectores son los que están positivos. Normal más fuerza en Y. Bien, entonces aquí tenemos la normal más la fuerza en Y, que ya saben que la fuerza en Y nos dio 100 newton, menos el peso que nos dio. ¿Cuánto nos dio el peso? Vamos a revisar los datos que tenemos anteriormente. ¿Calculamos el peso? Sí, 294 newton. Perfecto. Igual a 0. Normal. Y veamos cuánto nos da esta resta. Usted reste ahí 100 menos 294 nos da menos 194 newton, igual a 0. Por lo tanto, ya tenemos el valor de la normal. ¿Cuál sería el valor de la normal? Sencillo. La normal es igual a 194 newton. Y listo, ya tenemos el valor de la normal. Ese valor de la normal, ¿para qué nos va a servir? Sencillo. Yo aquí quiero el μ estático. Lo voy a despejar. Ya tengo el valor de la fuerza en X, ya tengo la normal. Por lo tanto, ya sé cuánto vale el μ estático. Por lo tanto, μ estático es igual a la fuerza en X entre la normal. Revisemos si está bien esto. Es el despeje de esta primera ecuación. ¿Ves?
fuerza en X entre la normal que va a pasar a dividir. Mu estático va a ser igual a la fuerza en X. ¿Cuánto nos dio la fuerza en X? A ver, si recuerdan, 173.2. 173.2 newton entre la normal. ¿Cuánto nos dio la normal? 194 newton. ¿Y esto a qué va a ser igual? Vamos a dividir 173.2 entre 194 y nos da un resultado de 0.89 newton. Perdón, los newtons se cancelan. Recuerden que esto es adimensional y que los coeficientes de rozamiento siempre van a tener un valor entre 0 y 1. Tengo 1 y aquí tengo 0. ¿Estamos de acuerdo? Y de esta manera hemos analizado el ejercicio donde nosotros tenemos un cuerpo en una superficie jalado con una fuerza que tenemos aquí y necesitábamos encontrar el coeficiente estático.